Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La agenda política en esta semana claramente quedó, bueno, marcada por lo que fue esta nueva información de los famosos chats de Alejandro Esteciano, el ex jefe de la seguridad presidencial, que, bueno, en una comunicación con, con la calle Pou y otras autoridades de Torre Ejecutiva, eh, realizó un seguimiento por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior sobre el dirigente y presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, eh, en una jornada que luego, bueno, culminó con la expresión del convencimiento que muchos ya sospechábamos del propio Astesiano y de otros jerarcas de gobierno, que Marcelo Abdala era un hijo de puta y que en realidad merecía ser asesinado. Esta expresión, que en realidad no asombra, eh, no es lo más grave de estos sucesos, sino la confirmación, o de poder confirmarse, el uso de las videos, de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior para hacer seguimiento, en este caso puntual, al Marcelo Abdala. Y como siempre decimos, lo preocupante, si bien ya es preocupante que se pueda conocer la existencia de estos mecanismos de espionaje, por llamarlo de alguna manera, mucho más preocupante es saber que se puede tener acceso y cuántos de nosotros en estos momentos ha sido vigilado, es vigilado y será vigilado sin que nos enteremos. Lo cierto que, bueno, por supuesto que esto ha recibido la condena de todas las fuerzas democráticas del país, dentro del Partido Nacional. El único que ha pedido y exigido que esto se aclare ha sido el senador Jorge Gandini, porque, bueno, es consciente de la gravedad que estos hechos que se vienen conociendo tiene, así como cada vez queda más al descubierto, queda más expuesto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre que prácticamente nadie en este país esté convencido de que él no sabía lo que estaba pasando con Astesiano. En otro orden de cosas, en este paisito, en esta aldea del sur, como todo lo que pasa en el mundo tarda en llegar, pero finalmente llega, bueno, finalmente nos llegó, y Uruguay tiene su propio Rambo uruguayo, un soldado uruguayo que está combatiendo en filas del ejército de Ucrania, ingresado por su alistamiento a la Legión Internacional de Ucrania, que está allí en Polonia, que ustedes saben es un organismo que recibe soldados, o mejor dicho, mercenarios con preparación militar que están dispuestos a pelear en las filas del ejército de Ucrania, por supuesto que reivindicando cuestiones humanitarias. Nosotros no nos ponemos en este sentido en una guerra ni en una posición prorrusa, claramente no pro-ucraniana, pero sí es cierto que, bueno, que ofician de mercenarios. Y entre ellos aparece este soldado uruguayo que en realidad está generando por ahora un pequeño ruido diplomático, porque en realidad la investigación que realizamos desde Caras y Caretas y en base a información que nos han pasado nuestras fuentes en el Ejército Nacional, nos indican que este buen hombre se fue a presentar el recurso de su humanidad por agosto del 2022, siendo efectivo del Ejército Nacional Uruguayo, es decir, pertenecía al Ejército Nacional Uruguayo cuando desembarcó en tierras ucranianas para combatir lo que claramente se puede tomar como una injerencia del ejército uruguayo y del gobierno uruguayo en este conflicto bélico. El Ministerio de Defensa en realidad sacó de apuro una declaración, una resolución que es menos clara que haberle dado la baja, que hubiera sido lo que corresponde. Y en esta resolución que ustedes pueden encontrar en el artículo de Caras y Caretas, verán que allí la resolución dice que en realidad se resuelve pasar a no disponibilidad por un plazo de 6 meses a partir de la notificación al propio teniente coronel bueno, de que no está a disponibilidad del ejército por un plazo de 6 meses. Y varias cosas. Nuestras fuentes nos dicen primero que no le consta que si bien esta resolución es de agosto del 2022, la fecha en que fue notificado. Uno podría tratar de creer, como incluso este hombre dio algunas notas a algún medio local e internacional que todavía está vivo y que recibió la notificación, estaríamos diciendo que si en agosto, principios de septiembre, este hombre fue notificado, en marzo se le acabaría la no disponibilidad, por lo cual no queda claro si este hombre
tendría que volver al ejército uruguayo, vuelve a retomar actividades en el ejército uruguayo o si ese plazo se prorroga o inmediatamente se le da la baja. Lo cierto es que este hombre pertenece al ejército uruguayo y no sería de extrañar que hubiera al menos una queja de la embajada de la Federación Rusa al, al gobierno uruguayo. Por otro lado, bueno, sigue esta grave situación de sequía en el Uruguay. Los productores han dicho una y otra vez que en verdad lo único que han otorgado desde el gobierno central ha sido el acceso a unas líneas de crédito para la compra y realización de construcción de elementos hídricos, pero que con esto no alcanza sin el necesario asesoramiento técnico y sí que en realidad esas líneas de crédito, por más blandas que resulten hoy, no permiten resolver el tema de fondo que es una política pública en serio con respecto a la situación de sequía que cada vez es más grave, que además en el medio de todo esto, de esta grave situación que tiene que ver con el clima y con la producción, se produce la renuncia del ministro de Ambiente, Adrián Peña, por lo que fue sostener un título que no poseía, que una vez más, como es característica de este gobierno, un título que nos enteramos que no poseía por una investigación periodística en un país donde sigue la lógica del si pasa, pasa. Es decir, si la noticia no se hubiera dado a conocer, Adrián Peña seguramente seguiría figurando y firmando como licenciado, otorgando un título que no tiene y que en verdad le costó la vicepresidencia de la República ya a este país.